Bueno, nos ha causado sensación, no solo nosotros en el mundo, una aplicación danesa, una aplicación de Dinamarca, que permitiría el consentimiento sexual de ambos involucrados antes de tener relaciones. Esto se veía como una cuestión de avanzada, o se percibe como una cuestión de avanzada. Sin embargo, hay ya muchos dimes y diretes entre abogados, sexólogos, especialistas que dicen: ojo, no todo está cubierto con esto de dar el consentimiento de manera digital. En parte surge esto porque por ahí una pareja ocasional, estamos hablando de países donde tienen también una mentalidad, una cultura hacia lo sexual muy abierta. Salía una pareja ocasional, insisto en este tema, y luego recaía una denuncia de una de las partes donde decía hubo sexo pero no consentido, entonces puede interpretarse como una violación. Acá está hecho este juego de la aplicación donde decís: yo te voy a mandar una especie de mensajito de WhatsApp, donde te voy a invitar a tener relaciones sexuales. Vos me lo vas a responder, entonces de esta forma queda por escrito este consentimiento. Así que después, supuestamente, ahí está lo que vos decís, Coco, supuestamente no me podés acusar ni una de las dos partes de violación, porque hubo un consentimiento y ahí está esta app que es la que se ha creado. Ahora, ¿vale eso? Voces a favor y voces en contra. Pero ¿qué opina una abogada respecto a este tema? Nos lo preguntábamos. Está Raquel Hermida ya en contacto con nosotros. Hola Raquel, buen día, ¿cómo estás? Y muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias, mil disculpas por los anteojos, pero bueno, estoy recién operada de la vista. No pasa nada, no pasa nada, al contrario, Raquel, muchísimas gracias a vos por atendernos. Queríamos que seas vos la persona encargada en hablar de este tema, así que desde ya te agradecemos por este contacto. Queremos saber qué opinás respecto a este tema. Bueno, en realidad yo no estoy tan en contra como algunas voces de colegas míos europeos, ¿no? Si bien es cierto que el afecto y que las relaciones interpersonales no son siempre de índole contractual, evidentemente hay un sector que quiere asegurarse el tema del consentimiento. A mi criterio, obviamente, en las relaciones normales y habituales no habría por qué asegurarse esa temática del consentimiento, donde evidentemente quedaría muy claro solamente con un sí y con una pregunta. Pero este sistema, de algún modo, se está asegurando o tratando de asegurar que no habrá demandas posteriores. Por supuesto, vamos a dejar en claro que en nuestro país todo lo que tiene que ver con una denuncia de abuso es tan revictimizante que las denuncias de abuso no son falsas, como se quiso decir durante mucho tiempo. No se puede sostener en el tiempo claramente una denuncia de abuso falsa. ¿Por qué? Porque la víctima atraviesa por un montón de pericias psicológicas y psiquiátricas. Quiere decir que los argentinos no necesitarían este tipo de aplicación, porque en nuestro país queda claro que las mujeres, al atravesar este procedimiento tan tortuoso, jamás podrían claramente mentir. A pesar de que muchas veces trataron de decir que había muchas denuncias falsas, la verdad, sinceramente, eso quedó como simplemente una mala defensa de los abusadores. En esta cuestión de la mediatización y de las redes sociales, ¿no? Hay como una especie de dejar todo en el teléfono. Manejo mi banco por el teléfono, manejo mis citas por el teléfono, me encuentro con alguien por el teléfono. No veo mal que una pareja pida el consentimiento y que se asegure el consentimiento. Raquel. No lo veo mal, lo veo, sí, sin duda poco natural para mi época, poco natural para mi edad, pero hoy en día, donde todo se maneja a través de aplicaciones, no las veo tan, las veo como una prueba para el futuro. Raquel, sin duda alguna, vuelvo a repetir, en nuestro país, debido al proceso tortuoso, no es necesario, pero sí sé que
en otros países donde realmente el proceso es mucho más fácil, el de la víctima puede ser una seguridad. No, yo tengo una mente muy abierta a pesar de mi edad, tengo una mente muy abierta y estoy dispuesta a escuchar nuevas propuestas. Soy educadora de hombres, tengo 3 hombres y 3 varones a mi cargo y muchas veces me han, incluso de más decirte, tengo una guarda de un adolescente, que estudiante de Derecho, que me llama y me dice, Ra, discúlpame, se volvió loca, está rompiendo cosas en el cuarto, ¿qué hago? Claro, y yo le digo, no, salí de casa y comunicate con la policía, no la toques, no hables con ella, no trates de enmendar y de tratar de negociar algo en un momento de nervios, salí de esa situación y tratá de dejarla sola y tratá de llamar a alguien para que la acompañe, una amiga, alguien que la acompañe, y también asimismo vos comunicate con la policía y quédate tranquilo. Bien, la educación de los varones hoy nos marca una nueva masculinidad, donde el hombre a veces pide una cierta protección, pero los hombres de bien en nuestro país pocas veces lo requieren. Vuelvo a repetir, el problema está dado realmente en la falta de consentimiento, como estuvimos viendo estos días a través de esas chicas que van a buscar trabajo y son drogadas para acceder a ellas carnalmente, y Dios no sabe, pero bueno, quien sea que nos asesore y nos contenga, pero en realidad hoy vemos que este tipo de falta de consentimiento se materializa a través de la droga, ¿no? ¿Pero a través del alcohol, a través de estar dormida, como en el caso de Alexis Zárate, recordarán. Entonces, este tipo de situaciones, como la que se plantean en otros países, en nuestro país, en realidad, la preocupación, sinceramente, es otra. La preocupación es proteger a las mujeres. Sin dudas, pero a ver, se entiende cuando hay consentimiento de las dos partes, eso está claro, pero ¿qué pasa? Digo, para tener relaciones, pero en un momento en el que ya se está teniendo esa relación sexual, ¿qué pasa cuando por allí las dos partes no están de acuerdo para lo mismo? Digo, ahí cuando una cosa es estar de acuerdo o un consentimiento para tener relaciones y otra cosa es lo que sucede adentro de esa relación sexual, ¿se entiende? Sí, perfectamente. La relación sexual es una relación que puede comenzar consentida y que luego, por la modalidad que una de las partes quiere utilizar, esa se niega, por supuesto, a la utilización de objetos, a la utilización de terceras personas, a la utilización de otra vía por la cual no quiero acceder a tener sexo. Eso realmente determina que se terminó el consentimiento y que el resto de la relación es sin consentimiento. Entonces, una relación puede comenzar consentida y puede terminar siendo un abuso sexual con acceso carnal, tal cual hace poco tiempo lo acaba de denunciar una víctima de los jugadores de Vélez, ¿no? Que dice, yo accedí en un comienzo desde el punto de vista, accedí a tener acceso, pero no accedí a tener sexo con 5 personas, no accedí a tener de pronto sexo por otra vía que me proponía. Entonces lo importante es determinar que para cada acto individual hace falta un consentimiento, una charla. Y algunos dicen, uy, se pierde el romanticismo. No se pierde nada. ¿Y hay amparo legal? Raquel, ¿hay amparo legal? Digo, ¿qué pasa en la justicia? Porque me imagino que va a haber muchísimas denuncias de abuso. Digo, no solo en relaciones ocasionales, no hablamos de relaciones esporádicas, sino hablamos también inclusive de matrimonios, ¿sí? De muchas mujeres que sufren violaciones dentro de sus matrimonios. Eso pasa, es una realidad de nuestro país y de tantos en el mundo, ¿no? Bueno, eso ahora tiene una protección legal, antes no la tenía. Yo recuerdo que cuando tenía 30 años interpuse mi primer abuso sexual dentro del matrimonio y lo perdí, ¿no? Donde me fundamentaron el por qué no podía haber una violación dentro del matrimonio, ¿no? Fue una sentencia terrible, yo era muy joven, la sufrí mucho, pero en realidad en ese momento yo lo logré, hace muchos años, ya hace 24 años, no logré cambiar
la jurisprudencia en ese momento. En este momento hay jurisprudencia para determinar que un acto puede empezar desde el punto de consentido y no terminarlo. Que puede haber, sin duda alguna, abuso sexual con acceso carnal dentro de la pareja, porque no hay una obligación en la pareja como había antes de tener el sexo. El sexo en la pareja antes y en el matrimonio era como obligado, era un deber conyugal. Ahora no lo es. Hay que prestar consentimiento en cada uno de los actos. Así que yo siempre recuerdo las frases de las amigas de mi madre que decían cuántas veces me desperté con mi marido sobre mí, ¿no? Donde el marido de alguna manera la despertaba en una relación sexual que ella no había consentido, a lo mejor porque simplemente quería lavarse los dientes o porque simplemente quería arreglarse previamente a ese acto. Y antes, obviamente, era un débito y lo tenían que hacer. Hoy eso se considera abuso. Y hoy eso se considera que, por supuesto, si la mujer después presta consentimiento y dice, no, la verdad estuvo todo bárbaro, genial, obviamente no hay abuso. Raquel. Pero si la mujer se niega, obviamente el abuso sexual está tipificado. Raquel, y hoy en día, ¿no? A la luz de lo que estabas explicando, ¿cómo se argumenta para no caer, cómo argumenta la mujer para no caer en esto de mi palabra contra la del otro? Sencillamente, teniendo en cuenta que por ahí lo que sucede en la alcoba queda en la alcoba, lo que sucede en la habitación queda ahí. Bueno, ese tema de lo que eran delitos de alcoba antes, recordemos, hoy en día, la verdad, yo te voy a decir algo, el abuso es tan claro en la psiquis del ser humano cuando lo padece, tan claro, que deja una marca, como si escribieras con un marcador en tu cuerpo indeleble. Entonces, la persona que padece abuso va a tener una pericia psicológica y psiquiátrica acorde a ese abuso que declara. Va a declarar un estrés postraumático, seguramente va a mostrar un montón de signos y lamentablemente, muy lamentablemente, el abuso sexual no es un delito. El abuso sexual es un crimen. ¿Por qué es un crimen? Porque la pena es muy inferior a la cicatriz que deja en la víctima. Si a vos te roban hoy, dentro de unos años seguramente lo vas a olvidar el robo o lo recordarás esporádicamente. Pero el abuso sexual es una caída que de cuando éramos chicos en la bicicleta y nos quedaba esas cicatrices terribles porque habíamos abierto la rodilla y nos quedaba una cicatriz terrible para toda la vida y entonces decíamos, esta me quedó porque me caí en la bicicleta. Bueno, la raíz y la cicatriz que deja el abuso es tan importante que todos los días nos acompaña. Sí. Y es muy triste, pero es un crimen de lesa humanidad el abuso. ¿Y por qué lo denomino así? Porque no se olvida como nada a nosotros nos pueden robar el celular y mañana compramos otro o juntamos dinero o podemos pasar años sin él. Pero en el caso del abuso no podemos olvidarnos, es algo lamentablemente terrible y por eso le digo que es un crimen de lesa humanidad que debería estar, como en algunos países, tenido así en cuenta. Ayer me preguntaban por qué este tema de la libertad o no de los abusadores, y yo siempre respondo que el delito más habitual en nuestro país es el abuso sexual, en primer término, y en segundo término es el delito más encubierto. ¿Y por qué es el delito más encubierto? Porque seguramente esa mujer que denuncia algo habrá hecho, seguramente lo instigó, seguramente lo sedujo, seguramente se vistió de otra manera. Hay preguntas en las pericias psicológicas como ¿cuántas veces tuviste sexo antes de esta vez? Y las víctimas le contestan, yo esta vez no tuve sexo, esta vez me abusaron. ¿Y a vos qué te importa cuántas veces tuve sexo antes? A mí me abusaron. Pero bueno, estas preguntas de tipo que se denominan patriarcales porque marcan la diferencia entre lo que es el hombre y la mujer en el proceso judicial. Estas diferencias que constituyen la falta de perspectiva de género se ven todos los días. Por ejemplo, seguramente la chica venezolana que acaba de ser abusada
va a padecer un montón de pericias y ese hombre va a seguir libre. Exacto. Hay jurisdicciones donde ni siquiera al abusador le piden las pericias. Por ejemplo, a nivel nacional, en la República Argentina, no se le piden pericias al abusador. Sí lo está haciendo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires y otras provincias, pero rara vez los abusadores van a pericias psicológicas y psiquiátricas como lo hacen las víctimas. Raquel, me parece importante que lo digas vos acompañás, sos abogada de muchísimas víctimas, mujeres famosas, digo famosas porque el caso se hizo popular y conocido por todos. Me parece importante que vos lo digas, esto de la cuestión social de, y ahora lo viene a decir, y ahora lo viene a contar, después de tantos años. Me parece lo importante decir que cada mujer, primero creer en la víctima, escucharla, respetarla, acompañarla y después entender que cada mujer o cada víctima o cada persona tiene su tiempo para contarlo, ¿no? Sin duda, los tiempos de cada una son diferentes, como los tiempos de cicatrización en una herida, ¿no? Cada médico vos le vas a decir, ¿y cuándo se borra? ¿Cuándo se borra? Le preguntás al dermatólogo. Bueno, depende si tomaste aspirinas, depende quién seas, depende cómo sea tu circunstancia. Yo me acuerdo en el caso contra Alexis Zárate, el jugador de Independiente, sí. La víctima dijo, yo tengo la obligación de continuar con la causa porque yo tengo familia, tengo amigos y tengo abogada. Lo dejó bien claro, como que se sentía obligada a terminar esa causa y a modificar la historia porque ella tenía una situación de privilegio, de acompañamiento, a diferencia de otras víctimas que van solas, que van simplemente con el fiscal y que ni el fiscal les cree y que tratan de sacarse la causa de encima porque tienen tantas de abuso que quieren hablar de otro tema. Y además les voy a decir algo, dedicarse a la temática del abuso sexual, de todos los delitos contra la integridad sexual en general, dedicarse a la temática de víctimas no es algo fácil. Es algo muy difícil y es algo donde la víctima no puede a veces comprenderte, escucharte, porque no tiene espacio, porque ese abuso ocupó toda su psiquis. Entonces no puede comprender a lo mejor que vos en ese momento estés en una audiencia o que no puedas atenderla, porque el abuso no solamente te deja una cicatriz física, sino fundamentalmente una cicatriz que afecta lo cognitivo y lo psicológico en forma permanente. Entonces esa persona no puede prestar atención a otra temática que esa queda como monotemática, digamos, ¿no? Queda como hablando únicamente de ese tema durante muchos años. Tuve la experiencia de una actriz que me vino a ver hace mucho tiempo y me contó el relato de un abuso terrible sexual de un actor muy famoso, y que ya estaba prescripta la causa y que no había mucho para hacer, lamentablemente, así que solamente la pude asistir desde el punto de vista emocional. Y ese relato era tan terrible que no podías entablar con ella un vínculo de otra temática, porque siempre salía ese tema, y no le permitió a esa mujer seguir siendo actriz, ni le permitió seguir desarrollando su vida. Exacto. De manera tal que vos hablabas y no tenía otro tema de conversación. Y vos me preguntarás, ¿pero eso es normal? Sí, es normal. Cuando hay un abuso y hay una cicatriz psicológica muy importante, la víctima no tiene espacio para escuchar a nada, a nada. Por eso la asistencia de algunos, me pasa con colegas que me dicen, no sé cómo tolerás a fulana, o en mi equipo, por ejemplo, he escuchado reiteradamente, pero bueno, pero esa está loca. El loca hay que sacarlo. Es algo que se reitera a menudo. Entonces yo le dije, si vas a dedicarte a delitos contra la integridad sexual, tenés que saber que realmente todas las que padecen este tipo de delitos, todas las que padecimos este tipo de delitos en alguna manera y en algún modo de nuestra vida, sí, por supuesto,
que estamos afectadas. Pero eso no es estar loca. Exactamente, hay Sin que sacarlo duda del es vocabulario. estar Está loca. afectada por un proceso que no elegimos, Sin dudas. una violencia que no elegimos. Sin dudas. Raquel, clarísima, clarísima, como siempre, gracias por este rato con nosotros, ¿eh? No, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Y buena recuperación en tus ojos, ¿eh? Gracias. Raquel Gracias, Hermida, gracias. Raquel Hermida, abogada, clarísima, realmente clarísima sobre un tema tan sensible como este.